Bendecidos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Una vez más te saluda tu amiga Marlene Arroyo y con mucha alegría quiero compartir contigo otra enseñanza de las Sagradas Escrituras. Durante más de 20 años hemos estado predicando, cantando, pastoreando, haciendo el trabajo del Señor desde esta linda ciudad llamada Ponce, Puerto Rico. Y hoy quiero compartir contigo una enseñanza sobre la familia, porque definitivamente Dios quiere hacer milagros en tu casa. Dios quiere hacer sanidades en medio de tu familia. Hemos hecho guerra espiritual por tantas cosas, por naciones, por gobernantes, pero las crisis sociales comienzan en el entorno familiar. Así que si vamos a hacer algún tipo de guerra en esta nueva temporada, tiene que ser guerra a favor de las familias, porque nuestro Dios es un Dios de familia. Cuando nosotros examinamos las Sagradas Escrituras, descubrimos que Jesús hizo más milagros en el entorno familiar que en templos, que en sinagogas. Por ejemplo, dice la palabra del Señor que en un momento determinado Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Y dónde lo hizo? Lo hizo en la casa de Jairo, allí en el entorno familiar. 2. La palabra del Señor nos habla de otra resurrección. Jesús resucitó a su amigo Lázaro y lo hizo allí, frente a Marta, frente a María, sus hermanas, en el entorno de la familia. Un tercer ejemplo, la visitación sobrenatural en la casa de Cornelio. Dice la Biblia que Cornelio era un hombre gentil y estaba allí en su casa. Y la palabra del Señor nos enseña que Cornelio hacía dos cosas. Oraba y daba muchas ofrendas, muchas limosnas. Y un día los cielos se le abrieron y descendió un ángel para decirle: tus oraciones y tus ofrendas han llegado a la presencia del Señor. Se han hecho un memorial en el cielo. ¿Dónde ocurrió esa experiencia? No fue en el templo, fue en su casa. Voy a darte un cuarto ejemplo en esta hora. El hijo enfermo del centurión, el Todopoderoso lo sanó, pero él estaba enfermo en su casa. Número 5, la Biblia enseña que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Ella se encontraba enfermita en su casa. ¿Quieres más Biblia? Número 6, Zaqueo. Dice la palabra del Señor que Jesús iba caminando entre la multitud. De repente hay un hombre de baja estatura llamado Zaqueo que está allí subido en un árbol de sicómoro. Y Jesús lo ve y esto fue lo que le dijo: Zaqueo, baja del árbol, que hoy quiero entrar a tu casa. Soy pastora, pero fíjate que aunque nosotros, el Señor nos dio la instrucción de celebrar grandes cultos congregacionales allí en edificios, en facilidades que llamamos templo, por costumbre, porque somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Pero no le dijo Jesús a Zaqueo: bájate del árbol que vamos al templo. Vamos a la sinagoga. No, le dijo: bájate del árbol que hoy quiero entrar a tu casa. Quiero darte otro ejemplo más. 7, ejemplo número 7. Mucha gente quería ver a Jesús. Mucha gente quería tener acceso a Jesús. Y él estaba de repente en la sala de una casa. Allí precisamente en una casa fue que 4 amigos llegaron, abrieron el techo. Y entre los 4 bajaron allí a un amigo paralítico. ¿Y dónde ocurrió eso? ¿Dónde Jesús salvó y sanó al paralítico? En una casa. Número 8, un ejemplo más. La familia de Marcos, Marcos el evangelista, dice la palabra del Señor que estaba orando allí en la casa de María, mamá de Marcos, bien, y de repente tocaron a la puerta. Estaban orando para que Pedro saliera de prisión y Pedro llegó a la casa. La respuesta llegó a la casa. 8 ejemplos nada más, creo que con ellos es suficiente para probarte lo siguiente. En las casas Jesús salvó personas.
En las casas Jesús sanó a la gente. En las casas Jesús resucitó muertos. En las casas hubo experiencias sobrenaturales. En las casas enseñaba, predicaba, milagros en las casas. Por lo tanto, hasta este punto, yo quiero orarle al Padre para que el próximo milagro sea en el centro de tu casa. Que el próximo milagro sea en la habitación de tu hijo. Allí, si alguien en este momento está sufriendo y está orando porque tiene algún hijo víctima de las drogas, víctima de alguna adicción, que la libertad venga ahora allí en tu casa. Si alguien tiene alguna persona enferma, que el milagro, la sanidad ocurra ahora en tu casa. Dios quiere hacer algo maravilloso a favor de tu familia. Dios quiere traer una experiencia, un toque sobrenatural allí en tu casa. Bendito el nombre del Señor. Quiero creerlo contigo. Quiero creerlo. Así que, familias. Dios es un Dios de familias. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Escuche esto. No hay contradicciones ni problemas entre ellos. No, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo también ama y exalta al Padre eterno. Hay sujeción, hay obediencia, no hay celos, contiendas ni divisiones entre ellos. Siempre están en acuerdo. Y este diseño perfecto es el que el Padre eterno quiere que se manifieste aquí en la tierra. En cada familia de la tierra, porque Dios es un Dios de familia. Conforme a la palabra del Señor, en ese momento en que la primera familia se desconectó de Dios, ocurrió el primer crimen en la familia. Caín mató a Abel, consecuencia de que Adán y su mujer se desconectaron del Dios Todopoderoso. En tiempos del gran diluvio, Dios hizo un pacto no con un hombre, hizo un pacto con toda su familia, porque el Padre no solamente salvó a Noé, lo salvó a él, pero salvó a toda su familia. De hecho, cuando hablamos del arca de Noé, el Padre eterno salvó familias, entraron en parejas para la preservación. Esto es importante. Cuando Dios fue a establecer a Israel, no escogió a un hombre solo, escogió a una familia, escogió a Abraham, pero también escogió a su esposa Sara. Quiero repetírtelo, nuestro Padre es un defensor de la familia. Nuestro Dios es un Dios de familia y Él quiere defender la tuya. Ahora, tenemos al Padre perpetuando esta bendición sobre Isaac y su esposa Rebeca, sobre Jacob y su esposa Raquel. Voy a continuar, estamos aquí en Puerto Rico en un temblor de tierra, pero voy a continuar predicando la palabra del Señor contigo. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios fiel, estamos cubiertos con la sangre poderosa de Jesucristo y aprovecho el momento para orar por la bendición de todas las familias puertorriqueñas. En el nombre de Jesús de Nazaret cubrimos con la sangre de Cristo a toda familia puertorriqueña. Hablamos bendición sobre esta isla, hablamos bendición sobre esta tierra ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, te entregamos a ti toda autoridad, todo dominio y todo poder. La gloria es toda tuya, Jehová, toda tuya, Jesús, toda tuya, Espíritu Santo. Quédate conmigo. Estamos conectados en la presencia del Padre Eterno y estamos diciendo en esta hora que nuestro Dios es un Dios de familia. Amén. Ahora, Dios estableció 12 familias, 12 príncipes de Israel. Y si hablamos de milagros, el primer milagro de Jesús ocurrió en el marco, en el entorno de una familia. Fue en unas bodas. En las bodas de Canaán, allá en Galilea. Así que los milagros de Jesús ocurrieron más dentro de 4 paredes
y en un entorno familiar que en otras esferas. Hasta este punto quiero decirte que es necesario que Jesús habite en tu casa. Es necesario. Amén. La Biblia dice que la primera iglesia no cesaba de adorar, no cesaba de congregarse. ¿Dónde? En el templo y en las casas. Grandes milagros en medio de las familias. La base fundamental de las naciones son las familias. La base de la familia es un hombre de Dios, es el individuo, es una mujer de Dios. Y la base de cada hombre, de cada mujer, tiene que ser Dios mismo. Dios viviendo dentro de nosotros. Jesús de hecho habló de la casa edificada sobre la arena y la casa edificada sobre la roca. Puede leer de asignación el Salmo 127, donde dice la Biblia que si Dios no edifica la casa, entonces nosotros simplemente trabajamos en vano. Por lo tanto, debemos comenzar con nuestros hogares. Tenemos que comenzar orando, trabajando, instruyendo a nuestras familias. Estadísticas recientes nos han dicho que de cada 10 matrimonios, 7 se están divorciando. Ahora, si vamos a la iglesia, de cada 10 matrimonios ministeriales, 6 se están divorciando. Y esto es muy penoso porque da la impresión como que las estadísticas no se distancian mucho entre lo que es la iglesia y lo que es el mundo secular. Familias que están siendo golpeadas por el reino de las tinieblas. Familias golpeadas por el dolor. Y si nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos llamados a cambiar el mundo, entonces el milagro tiene que ocurrir primero en nuestras familias para entonces poder afectar a la sociedad. Hay una trompeta de Dios que está gritando salvación para las familias de la tierra. Hay una trompeta de Dios que está gritando sanidad para las familias de la tierra. Y hay una profecía que nosotros debemos cumplir. Está escrita y es la siguiente: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hay una bendición separada por el Padre Eterno para cada familia, y te tengo una buena noticia. Tú y yo estamos incluidos en esa bendición patriarcal. Quiero hablarte en este momento de un poquito de historia. El general Tito destruyó a Jerusalén en el año 70. Destruyó a Jerusalén. Ahora bien, la fecha, año 70. Pero en el año 1948, ayudados por el gobierno inglés y por Estados Unidos de Norteamérica, se restableció la nación de Israel. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: si en el año 70, por el general Tito, Jerusalén fue destruida y desde ese entonces los israelitas fueron expatriados, perseguidos, asesinados, abusados, una nación sin tierra, sin patria. La pregunta es, ¿cómo pudieron sobrevivir? Y te voy a dar la respuesta. Pudieron sobrevivir porque ellos entendieron claramente lo que significa el concepto familia. No desaparecieron, continuaron en bendición, en prosperidad. Marcaron la industria, marcaron la banca por este concepto poderoso de familia, con una palabra de Dios escrita en las puertas, en los dinteles de sus casas. Eso era ¿dónde? En la casa.
¿Dónde se enseñaba? En la casa. En la casa aprendían, en la casa oraban, en la casa adoraban. Cada papá y cada mamá eran sacerdotes de su familia, eran maestros allí en su casa, gente que impartía, gente que clamaba, gente que intercedía. Y aunque los persiguieron, aunque asesinaron a millones, aunque los expatriaron, fueron preservados. Y en el año 1948 se levantaron familias de diferentes lugares del planeta Tierra diciendo: yo soy de Israel, esa es mi patria, esa es mi nación. ¿Cómo es que puede ser preservada una nación? ¿Cómo? Por el concepto bíblico divino de lo que es una familia. Quiero repetirte lo siguiente. La instrucción para el primer pueblo de Dios fue que la palabra tenía que estar en su casa. La palabra del Señor, que allí en la sala de la casa tenía que adorarse, orar, instruir. Había una responsabilidad que cumplir. Padre y madre que me esté escuchando en esta hora, no abandone su responsabilidad. Sea diligente con esto. El Señor ama a las familias y Dios quiere hacer un milagro a favor de tu familia. Amén. La Biblia enseña en Éxodo capítulo 1, versículo 1. Estos son los hombres, cada uno entró con su familia. Y es que cuando Jacob entró a Egipto, llegó a Gosén, una buena tierra, y toma la decisión, obviamente, por el Padre Eterno, de entrar con familias. Lo hizo con familias. Dios escogió familias. Dice el capítulo 1:8. Se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Y allí comenzó el martirio. Vamos a hablarte un poquito sobre esto. Necesitamos un José en cada familia. Necesitamos un soñador en cada familia. Porque mientras José estuvo vivo, mientras el soñador estuvo vivo, estaban en Gosén. Cuando murió el soñador, cuando murió José, ellos fueron sacados a Ramasés y Pitón, lugar de la amargura. Fueron sacados de la prosperidad, de la abundancia, de la bendición, a la esclavitud, al martirio, a hacer ladrillos. En este punto, yo quiero creer y quiero confesarlo, que el soñador de tu casa eres tú, que el José de tu casa eres tú, que el bendecido de tu casa eres tú, y que el Padre Eterno va a bendecir a toda tu familia. Lo confieso en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora más tarde, Dios le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. Escúchelo. He visto la aflicción, el dolor de mi pueblo. A Dios le duele, que no te quepa la menor duda, que al Todopoderoso le duele el desastre que ocurre, las crisis que ocurren en medio de las familias aquí en la tierra. La condición en que viven las familias, producto de la opresión a causa del sistema faraónico. Claro que sí, Faraón y Egipto, un sistema de cautiverio. Ahora vamos a conocerlo mejor en estos minutos. Faraón le pide a Moisés que le demuestre quién es Dios, que le demuestre el poder de Dios. Y vino la prueba de la serpiente. Faraón conocía el sistema demoníaco, Faraón conocía lo que es el ocultismo. Y en Éxodo nos encontramos a Moisés diciendo: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Esa fue la instrucción del Padre. Deja ir a mi pueblo, Faraón, deja libre a mi pueblo para que mi pueblo me haga fiesta. Esta es la voluntad del Dios Todopoderoso, que cada familia que le pertenece a Él viva feliz, viva en gozo, prosperidad. Dios te quiere alegre, Dios te quiere bendecido, amén. Y ese término fiesta se repite en este diálogo: para que me adore, para que me dé ofrendas, para que me haga sacrificios y holocaustos.
Ahora bien, atención, Faraón entonces tuvo su estrategia, una estrategia de 3 partes. Éxodo 5:9 dice, agrávese la servidumbre, es decir, que se aumente el trabajo en la casa, en el trabajo secular, para que no tengas tiempo para orar, para que no tengas tiempo para adorar, para que no tengas tiempo para congregarte. Faraón te quiere ocupado en las deudas. Faraón te quiere ocupado en lo material. Por lo tanto, no pierdas de perspectiva cuál es la estrategia para sacarte de tu responsabilidad sacerdotal en el hogar y que tu familia entre en peligro, entre en riesgo. Segunda estrategia de Faraón. Ahora no le voy a proveer la materia prima. Van a ser ladrillos y ustedes mismos se buscan la materia prima. Es decir, los quiero cansados, los quiero agobiados, los quiero con muchos quehaceres, los quiero con muchas responsabilidades. Paréntesis. Un día Jesús estaba en casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María. Y María estaba a los pies de Jesús. Y Marta estaba demasiado ocupada en quehaceres. Y como Cristo definió a María, tú tan ocupada en los quehaceres, a Marta, perdón, pero María escogió la mejor parte, estar a mis pies. Entonces, esta es una estrategia, que la gente esté cansada, que la gente esté angustiada, que la gente tenga quehaceres para que no haya tiempo ni para conversar con los hijos, para que no haya tiempo ni para atender al cónyuge, para que no haya tiempo. Y número 3, los capataces azotaban. Ahora tenemos al pueblo ocupado, cansado, agobiado, en esclavitud y azotado también. Y ahora comienzan estos esclavos a vivir en una aflicción severa. Éxodo 5:9 habla de una familia azotada por el sistema. Escúchame bien, Dios quiere hacer un milagro con tu familia, pero el mismo Dios Todopoderoso nos ha dado el secreto. La obediencia a las instrucciones del Padre Eterno van a provocar que nuestra familia sea exitosa. Por otro lado, es importante que entendamos que Faraón tenía estrategias y esas estrategias no han cambiado. Son usadas por el sistema del mundo. Voy a repetírtelo. Quieren que se agrave la servidumbre en tu vida, que tengas más trabajo en la casa, más trabajo secular, para que no tengas tiempo para orar, para que no tengas tiempo para adorar, para que no tengas tiempo para congregarte. Segunda estrategia, porque si conocemos la verdad nos trae libertad. Te quiere Faraón agobiado, te quiere intranquilo, con muchos quehaceres, para que no tengas tiempo para asumir tu responsabilidad. Y número 3, el sistema está azotando a las familias con conocimiento humano, con conocimiento perverso, provocando familias disfuncionales. No te olvides que aquel faraón, su nombre era Ramsés, faraón, y en la cabeza los faraones siempre tenían una serpiente. Y esto no es un detalle que debemos pasar por alto. La serpiente del paraíso, la serpiente del Edén en la cabeza de Faraón. Y Faraón decía, ustedes están oyendo palabras mentirosas. Y las palabras de Moisés era, hay tierra prometida, hay algo mejor, podemos ir a adorar a Dios, podemos ir a hacer fiesta. Es importante que entiendas que el enemigo está muy interesado en que los años pasen, en que te salgan las canas y que pierdas el enfoque, el diseño de lo que Dios quiere. El enemigo quiere usar cosas ilegítimas para distraerte, que se te vayan los días desenfocado. Pero yo quiero animarte en esta hora a que te enfoques en tu casa. Enfócate en tu familia. Claro que un creyente afligido y en opresión pierde el enfoque, pero Faraón quiere saber
quién es Jehová. Un sistema que no reconoce a Dios, un sistema que no reconoce sus principios, un sistema que no te quiere soltar. Cuando no es un problema es el otro, cuando no es una cosa es la otra. Se te enferma alguien, se te rompe la goma del automóvil, algo sucede. Si entras al ejército, porque estamos en el ejército del Dios Todopoderoso, tenemos que conocer cuáles son las instrucciones del jefe, del Padre, para la victoria. Y tenemos que conocer cuáles son las estrategias del enemigo. Importante, porque tenemos que tener éxito. Amén. Debo ir terminando en esta hora. La palabra del Señor nos enseña que un día el Padre le dio instrucciones al pueblo de Dios. Decidió sacarlos de la esclavitud. Decidió sacarlos de Egipto y le dijo lo siguiente: van a buscar un cordero por familia. El cordero hablaba de Cristo, sombra de lo que iba a venir, porque el cordero es Jesús. Amén. Y el Padre ordenó celebrar la fiesta de la Pascua, el Pesá. Pesá significa pasar por encima. Y le dio una orden: sangre del cordero arriba en los dinteles, en los postes, dando a entender que el verdadero cordero, que es Jesús, iba a derramar su sangre por nosotros, iba a morir en una cruz. Y ahora se comenzaba a comer el cordero. Salmo 105, 37. El que se comía el cordero quedaba sano. Aleluya, porque Jesús quiere sanarte. Jesús quiere hacer otra sanidad en tu familia. Salmo 107, 19. El cojo caminaba derecho y el ciego comenzaba a ver, y el destructor no podía tocarlos, no podía entrar en la casa. Tiempo de prosperidad, y tenían que comérselos rápido, porque se iban de viaje. Comerlo con la ropa para salir de viaje. Aquella noche, la Biblia enseña que las mujeres salieron a despedirse por las puertas y las egipcias le daban regalos. Ellas se fueron con alhajas, con joyería, se fueron prósperas, se fueron bendecidas. Mujeres productoras de riquezas, mujeres fructíferas. Recíbalo, mujer, en esta hora diga: esa soy yo, esa soy yo. Y se decretó juicio sobre los enemigos. Y la orden era: cómanse todo el cordero. Cómetelo todo. Esto es un acto profético, obviamente, que Jesús viva completo dentro de ti, en tu espíritu. No negocies con este sistema del mundo. No negocies con el sistema de Faraón. No negocies, sino que declara conmigo en esta hora: si eres un hombre de Dios, di mi esposa. Si eres mujer de Dios, di mi esposo. Mis hijos, todas mis finanzas, todo lo que soy, todo lo que tengo, le servirá a Dios. No acepto esclavitud en mi familia. Hoy me quito la camisa de perdedor y me pongo la camisa de la victoria. Voy a vivir a la altura del sacrificio redentivo. Rompo las ataduras y somos libres, mi familia y yo, de toda iniquidad. Amén y amén. Yo te invito a dos cosas. Número 1, a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Número 2, a volver a escuchar esta enseñanza a favor de tu casa, a favor de tu familia. Por favor, compártela con otros. Y me despido aquí de pies, pero más o menos temblando, varios temblores de tierra aquí en Puerto Rico, mientras comparto contigo la palabra del Señor, pero cubiertos con la sangre poderosa de Jesucristo y sacudiéndonos, preparándonos para nuestra mejor temporada. Será hasta la próxima.